tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Philip, y estamos iniciando ahora sí, oficialmente los días santos. Bueno, toda la semana, pero específicamente hoy, Jueves Santo, mañana Viernes Santo y Sábado de Gloria, Domingo de Resurrección. Oigan, esto es año con año, sí, para todos aquellos que, pues, de alguna manera profesamos la creencia cristiana, pues obviamente son días muy importantes, muy importantes para todos nosotros. Y fíjense ustedes que antes de darles la bienvenida y de platicarles la historia que tengo para contarles esta noche, que por cierto está muy interesante, quiero comentarles algo. Les quiero agradecer muchísimo, porque a lo largo de toda esta semana, que ha sido la Semana Mayor o la Semana Santa, nos han seguido acompañando en nuestras transmisiones, que obviamente son videitos grabados, pero lo hacemos con todo el gusto y con todo el cariño del mundo, gracias a los nuevos suscriptores que llegan al canal del Philip, al canal del Alarido, a nuestros canales de Productora 69. Muchísimas gracias a todos ellos, a todos ustedes. En verdad, se los agradecemos, a quienes nos dejan un like, a quienes nos hacen un comentario, a quienes escriben lo que quieran escribir y tienen activadas sus notificaciones para que sepan en qué momento empezamos ya con nuestras transmisiones. Muchísimas gracias, sean bienvenidos y no olviden que también todos nuestros episodios del Philip los tenemos disponibles a través de nuestro podcast que se llama El Philip. En cualquier lugar que ustedes acostumbren a escuchar podcast, ahí escriban El Philip y de esta manera ustedes van a poder entrar a más de 600 episodios que tenemos disponibles para ustedes sin costo alguno. Son totalmente gratuitos y además es la versión de solo audio y fíjense que ahí nos pueden ir escuchando en sus audífonos, no necesitan tener prendido el YouTube. Claro, nos encanta que nos vean a través del YouTube, pero pues obviamente les damos esa posibilidad para quienes no tienen ese chance, pongan nuestros podcasts y de esta manera podemos igual estar en sintonía. Oigan, pues bienvenidos sean, gracias por estar aquí nuevamente y fíjense nada más, quiero comentarles que mucha gente se ha dado cuenta que a lo largo de los últimos años, creo yo que las iglesias, las ideologías, las religiones en México han crecido y han avanzado muchísimo. Antes se decía que México era un país mayormente católico, pero de hace algunos años a la fecha, esto ya no es así. Y ya no es así porque como existe la libertad de culto, la libertad de poder, pues digamos, hacer y profesar cualquier idea o cualquier religión que nosotros tengamos, esto pues ha facilitado el que muchas religiones se lleguen a México y empiecen pues obviamente a captar nuevos feligreses, que también parte del cómo vivimos, de la situación tan complicada que tenemos, no solo en México, en todo el mundo, pues obviamente la gente busca un consuelo, la gente busca estar muy a gusto en donde se sientan mejor y las religiones para eso pues se pintan solas. Bueno, pues resulta que aquí en la Ciudad de México, no de ahora, de hace muchos años, existe un templo, existe una iglesia que, miren, es una iglesia fuera de lo común, fuera de lo ordinario, una iglesia totalmente distinta. ¿Por qué? Porque yo creo que todos recordamos aquellos domingos familiares en cuando las abuelitas nos llevaban a los nietos, ¿no? A misa, que uno ni quería ir, la verdad, ¿para qué vamos a echar mentiras, no? O la gran mayoría de los chamacos, pues queríamos estar jugando canicas, queríamos estar jugando de todo, y la abuelita, vente chamaco, porque nos vamos a ir a misa. Ay, abuelita, pues ya ni modo, duerme los chamacos ahí en la misa, pero finalmente nos llevaban. Fíjense que esta iglesia de la que les estoy hablando es tan diferente que lo último que llegamos a ver en estos lugares son a las abuelitas, a las clásicas señoras con su velo, pidiendo o agradeciendo, ¿no? A los santos o a las deidades en quienes ellas creen. Esto es muy difícil que se vea en esta iglesia y me refiero a la iglesia de San Hipólito. La iglesia de San Hipólito, que está muy cerquita del Metro Hidalgo, que por cierto, hace algunos años dicen que se apareció la imagen de la Virgen en una de las losas de ahí del metro. Fíjense, la gente pasaba, entraba, salía, la pisaban y todo, y ni se daban cuenta, hasta que una mujer, una vigilante, se dio cuenta que estaba la figura de la Virgen de Guadalupe, y es como logran quitar todo completito el bloque de cerámica, ¿no? Y entonces, era como tipo de mármol, ¿no? Estos pisos del metro, y resulta que ahora tiene su altar, tiene su propia, pues como un pequeño nicho que tienen ahí. Bueno, pues resulta que esta iglesia, que es la de San Hipólito, muy cerquita a la de la Virgen del Metro, resulta que
fíjense que se hace muy, muy, muy conocida y muy famosa. De hecho, esta iglesia es muy famosa a nivel internacional, porque fíjense que la mayoría de la gente que va ahí son chavos que pertenecen a diferentes tribus urbanas. Recordemos que, bueno, no es llamarles tribus despectivamente para nada. De hecho, ellos mismos así se autonombran, ¿no? Como tribus urbanas. Y me refiero, puede ser desde los emos, desde los reggaetoneros, los raperos, puede ser los punks, todos ellos que son diferentes tribus urbanas que existen en todos los países, pero además, fíjense que la mayoría de estos muchachos y muchachas que viven o que van a esta iglesia, resulta que vienen o llegan ahí de las periferias de la ciudad, de los barrios, del pueblo, lo mismo de Iztapalapa, de Ciudad Neza, de Catepec, del barrio Bravo de Tepito, es decir, en todos estos lugares, de ahí justamente es donde llegan cada 28 de cada mes, el día 28 de cada mes, llegan ahí estas tribus a, pues digamos, a rendir culto y adoración, nada más ni nada menos que a San Juditas Tadeo. Y ustedes dirán, ay Dios mío, ¿y cómo se pone todo ese asunto? Porque debe ser folclórico ver esta situación en el templo de San Hipólito lleno de estos muchachos que además se sabe perfectamente que tienen una manera de vestir muy particular, una manera de hablar muy particular, una manera de verse físicamente muy particular. Entonces, es una fiesta y es un folclore. Ah, pero no digan ustedes que llegue el 28 de octubre, porque el 28 de octubre es el día grande, la fiesta grande de San Juditas Tadeo. Es el día que todos los fieles de San Juditas Tadeo llegan a San Hipólito, a la iglesia de San Hipólito, y resulta que hacen mandas. Bueno, es común ver a estas muchachas y a estos muchachos llegando y haciendo filas para entrar al altar de San Juditas Tadeo. Fíjense nada más. Bueno, todo el mundo quiere felicitar a San Juditas Tadeo en ese 28 de octubre. Fíjense que a estos muchachos, sí, de manera despectiva, mucha gente les empieza a decir, ay, ahí vienen los chacas, ahí vienen los chacales, ahí vienen las Kimberly, ahí vienen las no sé qué, y les empiezan a decir, ¿no? A la gran mayoría. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de estos muchachos, desafortunadamente, sí, la gran mayoría llegan intoxicados. Muchos de estos muchachos llegan con la mona, ¿cómo es Dani? ¿Así o como? A ver, yo ni sé. ¿Es así, Dani? ¿Así o como? Ya, así o... Bueno, yo no sé cómo es, pero llegan con la mona, ¿no? Que llegan así, ¿no? Moneándose, que son, pues, las cosas estas de tiner, de solventes con los que estos muchachitos se drogan y muchos de ellos, habría que conocer la historia de algunos de estos muchachos, pero muchos de ellos están en situación de calle, muchos de ellos se drogan para no sentir el frío, para no sentir el hambre, para no acordarse de sus tristezas, en fin, no es que justifiquemos el hecho, pero sí hay que decir que no lo hacen porque se les dé la gana. Generalmente tienen motivos y motivos muy, muy, muy fuertes para hacer lo que hacen. Fíjense que por eso, desde hace muchos años, a San Juditas Tadeo se le conoce como el santo patrono de los chacas, de los chacales o de los delincuentes, de los drogadictos, de los marihuanos, y mucha gente lo ubica de esta manera. Pero ¿quién fue San Juditas Tadeo y en qué momento se cambia la historia de ser un santo para todos a ser un santo únicamente para este tipo de público, para este tipo de gente que además, les platico, que son los más fieles devotos que hay sobre el mundo, de verdad que sí. Bueno, de entrada déjenme platicarles que San Juditas Tadeo o Juditas Tadeo fue un santo negado, olvidado, rezagado, relegado, ¿no? ¿Y saben por qué? Porque como lleva el nombre de el otro Judas que traicionó a Jesús, aquel que lo vendió a su maestro por 30 monedas de plata, pues obviamente la gente relacionaba Judas Tadeo con Judas Iscariote, y entonces durante muchos años fue un santo que no era adorado, no era venerado, nadie lo pelaba, era así como de los santos olvidados, ¿no? Y entonces, pues, San Juditas Tadeo tenía como ese karma de decir, en el nombre lleva la penitencia, decían por ahí. Bueno, pues resulta que este hombre, ¿no? Porque existió realmente Judas Tadeo, resulta que él nace en un pueblo llamado Caná. Y fíjense que este pueblo se encontraba muy cerca de Galilea, y Galilea obviamente estaba muy cerca de Nazaret. Bueno,
Él nace en el siglo I y fíjense que desde muy pequeñito, desde muy pequeñito, Judas Tadeo aprendió el arte de la agricultura porque a eso se dedicaban sus papás. De hecho, sus padres, además de ser agricultores, también fueron padres de Santiago. Santiago más adelante también se convertiría en apóstol de Cristo. Pero bueno, ahora sí regresando a San Juditas. Fíjense que Judas Tadeo era primo de Jesús, ¿no? Primo hermano, de hecho, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque su padre, el padre de Judas, que era Alfeo, pues resulta que, así se llamaba, se llamaba Alfeo, era hermano de José. José, el padre, digamos, el padre adoptivo de Jesús, porque en realidad pues Jesús es hijo de Dios, ¿no? Bueno, pues resulta que su mamá también se decía que era prima de María de Cleofas, o sea, su mamá, más bien la mamá de Judas Tadeo era María de Cleofas, y resulta que ella también era prima de María, de la Virgen María. Esto no está confirmado, pero mucha gente así lo decía, que por eso es que eran tan cercanos o por eso había un parentesco tan directo entre Judas Tadeo y entre Jesús. Bueno, pues resulta que siendo chamacos, ¿no? Tanto Santiago como Judas Tadeo y el mismo Jesús, pues siendo tan cercanos, siendo primos, ellos no se decían primos, ellos se decían hermanos. Y por eso es que mucha gente confunde y decían, entonces era uno de los hijos de María, Judas Tadeo, y era medio hermano de Jesús, ¿no? Ahora sí, hijo de José y María, pero no directamente hijo de Dios. Bueno, pues resulta que los chamacos, como buenos chamacos judíos, eran muy educados, además les enseñaban forzosamente a leer y a escribir porque era un privilegio que solamente tenían los hombres en aquella época, bueno, creo que hasta hoy, no los judíos, pero resulta que además eran muy respetuosos de la ley de Moisés, porque recordemos que todos los judíos, bueno, para ellos el Antiguo Testamento, el Pentateuco, aquellos libros escritos por Moisés, eran lo máximo. Nosotros conocemos los famosos 10 mandamientos, pero en realidad la ley que Dios les dio allá en el monte de Sinaí no eran solamente 10 mandamientos, abarcaban cantidad y cantidad. Yo no sé cuántas leyes había, pero eran muchísimas la ley de Moisés. En esa ley, bueno, venía desde lo que tenían que comer, desde su aseo personal, el asunto de la circuncisión, lo que tenían que hacer con sus desechos físicos, en fin, era una ley muy completa y además muy estricta. Y resulta que esa ley, estos muchachos, tanto Judas, Santiago y el mismo Jesús, se la sabían al derecho y al revés y además la cumplían cabalmente, porque si no, pues podían ser castigados. Bueno, pues resulta que Judas comienza, ya les digo, siendo chiquito, comienza siendo agricultor, pero resulta que cuando finalmente Jesús, después de 30 años, dice que él era el Mesías, que él era el Cristo, pues en ese momento Judas se convierte en uno de sus apóstoles. Bueno, pues en aquel momento, fíjense que casi nadie le decía Judas y casi nadie le decía Judas porque en el grupo ya había otro que era Judas Iscariote. Entonces a San Judas Tadeo simplemente se referían a él como Tadeo o Judas de Santiago o Lebeo, así era como lo mencionaban en aquel momento. Resulta que allá en Israel, en Jerusalén, el nombre de Judas era muy común, muy común. ¿Por qué? Porque este nombre hacía referencia a la tribu de Judá. La tribu de Judá fue una de las 12 tribus que formaron el pueblo de Israel, pero que además esta tribu fue la que dio origen al pueblo judío, bueno, o al pueblo hebreo. Resulta entonces que estos muchachos, tanto Santiago como el mismo Juditas Tadeo, pues se convierten en apóstoles de Jesús, fíjense nada más. Y si algo, o por algo era muy reconocido Judas Tadeo, es porque era un hombre muy pasional, mucho. Él se entregaba 100% a su creencia, a su fe y en este caso a su maestro. Él predicaba en todo momento, en todos los lugares, y siempre lo que decía era, sigan a Jesús. Él nunca decía, síganme a mí, miren que yo las puedo todas. No, él siempre fue muy humilde y siempre le daba pues el lado a su maestro Jesús, a su amado maestro Jesús, que además, hay que decirlo, era su primo, y con todo y todo, siempre le tuvo pues un respeto muy grande. Bueno,
siempre Juditas Tadeo se refería en ser honestos, en darle la espalda a los mentirosos, a los que no estaban del lado de Jesús. En fin, era una manera en la que él se conducía siempre, siempre, siempre. Pues resulta, fíjense nada más que Judas Tadeo durante digamos, su apostolado con Jesús, él soñaba con el triunfo, porque recordemos que la mayoría de los apóstoles pensaban que Jesús era el enviado de Dios, pero para librar al pueblo judío de la mano de los romanos. Entonces, todos ellos soñaban con que ese rey de reyes, ese señor de señores, los librara por fin de tener que pagar tributos o impuestos a los romanos, de la esclavitud, de todo eso, ellos soñaban que era Jesús. Entonces, eran muy apasionados, porque cuando veían que Jesús efectuaba algún milagro, decían, él es el elegido y él es el que nos va a llevar, como Moisés. Hagan de cuenta que lo sacó de Egipto a todos los israelitas, pensaban que Jesús iba a hacer exactamente lo mismo. Bueno, pues resulta que fíjense que era tan impetuoso don Juditas Tadeo, San Juditas Tadeo, que resulta que a veces Jesús daba sus sermones, y en estos sermones Jesús hablaba de paz, hablaba de felicidad, hablaba pues de todo lo que vendría en su reino, ¿no? Pero él hablaba de un reino futuro. Y Judas Tadeo se enojaba tanto porque decía, ¿cómo puede hablar de cosas buenas cuando estamos viviendo una cosa tan tremenda y tan fea? Y quería meterse en la plática de Jesús, pues el maestro lo regañaba. Calla, le decía, ¿no? Porque tú no sabes en qué momento o para qué momento estoy diciendo estas cosas. Pero Judas era impetuoso a más no poder, ¿no? Y entonces Judas se dedicaba pues prácticamente a regañar a toda la gente, a decirles, ya, el maestro va a traer el cambio inmediato y todo. Pues miren, era un hombre de temperamento fuerte, no tanto como Pedro. El apóstol Pedro fue punto y aparte, no fue tanto como él, pero en el caso de Judas sí era bastante intenso. De hecho, se convierte en uno de los apóstoles más cercanos a Jesús gracias a ese carácter que tenía de ser tan determinante. Bueno, pues resulta que cuando Jesús es enjuiciado posteriormente, bueno, arrestado, enjuiciado y posteriormente es llevado a la cruz, fíjense que Judas sigue predicando en el nombre de su maestro. Él, donde tenía oportunidad, él siempre seguía predicando la palabra de su maestro, ¿no? Desde Edesa, fíjense, una población que hoy es parte de lo que es Turquía, se iba a Arabia, Mesopotamia, Persia, bueno, hizo cantidad y cantidad de feligreses. De hecho, en Persia es donde hace una cantidad importante de feligreses. Y esto molestó muchísimo a los sacerdotes paganos que se levantaron en contra de ellos y alborotaron al pueblo en contra de ellos. Fíjense nada más, en contra tanto de San Judas Tadeo y también en contra de Simón, ¿no? Del otro apóstol. Bueno, estos sacerdotes eran dos que especialmente, cómo se traían en jaque a Judas Tadeo y a Simón. Estos hombres eran Saroes y Arfesat. Eran los dos sacerdotes que estaban en contra de todo lo que hacían estos apóstoles. Bueno, pues resulta que un día tanto Judas como Simón llegaron a predicar, y resulta que no tenían dónde quedarse. ¿Qué es lo que hacen? Fíjense que le piden hospedaje a otro apóstol, que era, digamos, de los nuevos apóstoles, llamado Semé. Entonces Semé les dice, claro, mis hermanos pueden quedarse aquí, dispongan su casa, se les va a dar de comer, ya saben, ¿no? Y aparte en esos años se les lavaban los pies, todo lo que marcaba la ley de Moisés. Bueno, pues resulta que de repente, fíjense que cuando estaba todo muy tranquilito, empiezan a tocar la puerta, tras, y pues este hombre Semé estaba muy asustado porque decía, ¿y ahora qué hicieron que los están buscando? Y desde afuera gritaban, sácalos, déjalos salir, los vamos a matar. Bueno, empezaban a amenazar tanto, que fíjense que para no arriesgar a Semé, tanto Simón como Judas Tadeo decidieron salir, ¿no? Voluntariamente. Salen de la casa de Semé y en ese momento son arrestados los dos apóstoles. Cuando se entregan, fíjense que a Simón lo cortan en dos. Fíjense nada más lo que son las cosas, ¿no? Le parten el cuerpo en dos. Y a San Judas Tadeo
primero lo apedrean de una manera tremenda, tremenda, y posteriormente con un hacha es degollado, le cortan la cabeza, fíjense nada más. Bueno, su cuerpo fue llevado a Roma y fíjense que lo dejaron en una cripta en la Basílica de San Pedro. Ahí es donde lo dejan, ahí es donde también están los restos de Simón. Bueno, pues resulta que ya retomando un poquito la historia del principio, en la iglesia de San Hipólito se dedicó a San Juditas Tadeo desde el año 1982. Desde ese año se decidió que sí se iba a venerar a San Hipólito, pero además se iba a venerar también al santo Judas Tadeo, y fue llevada una imagen en un altar para poder reverenciar, para poder adorar a este santo. Bueno, pues resulta que a partir de ahí ya se le conoce más bien como el templo de San Juditas Tadeo, no tanto como el templo de San Hipólito. Bueno, ahora, fíjense, este templo lo mandaron a edificar cuando desde la época de Hernán Cortés. Ustedes recordarán cuando sucedió este hecho de la Noche Triste, cuando los españoles luchan en contra de los mexicas y resulta que pierden y Hernán Cortés tiene que salir corriendo, tiene que salir huyendo por allá la calzada Tacuba, y resulta que lo del tesoro de Moctezuma y toda esa historia. Bueno, de este gran dolor y de tantas pérdidas humanas que tuvo Hernán Cortés, aunque a él no le dolió haber matado a tantos indígenas, pero resulta que él, de tanto dolor, se pone a llorar a la sombra de un agüehuete, de un árbol. Ese árbol, que ya hoy prácticamente es el puro tronco, ya no existe como tal, ya nada más son los puros restos, ya se quemó un par de ocasiones. Este agüehuete fue llamado como el árbol de la Noche Triste. Bueno, pues resulta que, fíjense que en honor a todas estas pérdidas que tuvo Hernán Cortés, mandó a construir una ermita o una pequeña iglesia para conmemorar pues esa pérdida. Y esta iglesia fue dedicada a San Hipólito. Posteriormente, ya cuando pasan los años, esto ocurrió en el año 1520, cuando fue lo de la Noche Triste. Resulta que cuando pasa el tiempo, ya en el año 1599, empiezan a construir lo que sería el templo de San Hipólito, pero ya de una manera más grande, ahora sí muchísimo más formal. De hecho, tardaron 141 años en construir todo el templo, porque además es muy bonito. Pues resulta que, como les había dicho, Judas Tadeo había sido ignorado durante mucho tiempo, El nombre de Judas Tadeo le pesaba muchísimo, el nombre de Judas, porque mucha gente lo ubicaba como aquel traidor. Bueno, entonces, de repente, gente que ya había ido a pedir a grandes templos como la Basílica de Guadalupe, que ya había ido a pedir a lugares, bueno, incluso había mucha gente que ya había ido al Vaticano y que no recibía favores. Un buen día se dan cuenta que existía un santo al que casi nadie le pedía favores, ¿no? Y no sabían ni siquiera el por qué, nada más lo veían ahí. Incluso mucha gente decían, bueno, ¿y qué es lo que tiene en su cabeza? Había gente que decían que tenía un chichón, bueno, porque no era tan conocido como ahora. Y resulta que entonces mucha gente llegaba con sus plegarias, con sus ofrendas, a pedirle favores a San Judas Tadeo. Y resulta que por obra y gracia de Dios, del Espíritu Santo, de Jesús o de quien sea, se supone que este santo comienza a realizar los favores que le pedía la gente. Muchas personas decían, claro, lo que pasa que imagínense cuánto trabajo debe tener la Virgen de Guadalupe. Muchísimo, por eso ya ni nos pela. No, y si le pedimos al Santo Cristo, más todavía. Y si le pedimos a tal, no, pues peor. Y a este pobrecito que nadie lo toma en cuenta, no, bueno, pues este sí debe ser de los buenos, y por eso nos cumple todo. Bueno, San Judas Tadeo se convierte en el santo de, digamos, de las dificultades más grandes, de los imposibles, porque era cuando llegaban con él las personas cuando ya no encontraban solución en otros lados, cuando muchas veces eran problemas de salud, cuando los doctores, cuando las iglesias, cuando los sacerdotes, nadie les daba respuesta, iban, se arrodillaban a San Judas Tadeo, le dejaban una ofrenda, una veladora, y de esta manera recibían el milagro. Poco a poquito se empieza a correr la voz que era un santo muy, muy, muy milagrosa, muy milagrosa. Y entonces, fíjense que empezaron a pedirle cada vez más personas milagros a San Judas Tadeo. ¿Por qué? Porque era el santo de las causas difíciles o de los imposibles. Bueno,
Incluso mucha gente de México viviendo en Estados Unidos, bueno, cuando venían a México se enteraban que San Judas era el santo de los imposibles y pedían cosas con él y miren, se las cumplían. De tal manera que cuando regresaban a Estados Unidos, esa nueva pues no era una nueva fe, más bien era un nuevo santo al que estaban venerando, se lo llevaban a Estados Unidos con una estatuilla, con una estampita, con un rosario o con lo que fuera, y se empezó a correr también por Estados Unidos la fe hacia San Juditas Tadeo. Bueno, pues digamos que se va esparciendo la fe de este santo por muchísimos rincones del mundo, porque no nada más es en México o en Estados Unidos. Bueno, pues cada 28 de cada mes se instituye el Día de San Juditas Tadeo. Cada 28. Miren, ese día, bueno, hay gente afuera de la iglesia de San Hipólito regalando, lo mismo regalan estampitas, regalan rosarios, dan agua, dan comida, dan, bueno, una cantidad tremenda. De hecho, este festejo o esta celebración es la segunda celebración religiosa más importante en México, solo después de la del 12 de diciembre, que es el Día de la Virgen. Después de ahí, bueno, San Juditas Tadeo indiscutiblemente. Cada 28 de cada mes, ahí están todas las personas pidiendo por sus milagros. Fíjense que tanta es la fe por San Judas Tadeo que también en la adoración que se le tiene, mucha gente llega a confundirse. ¿Por qué? Porque, pues miren, la misma iglesia ha tenido que salir y a dar comunicados y comunicados y comunicados para que la gente no se confunda con la devoción que le tienen a San Juditas Tadeo. Por ejemplo, mucha gente ubica que es el santo de los delincuentes o incluso el santo de los narcotraficantes. La iglesia ya salió a decir que esto es mentira, esto no es cierto. Ahora, mucha gente también ligan a San Judas Tadeo con el culto a la Santa Muerte o incluso con el culto a Jesús Malverde, este hombre, ¿no? De allá de Sinaloa, y que tuvo su serie, ¿no? Apenas con Pedrito Fernández, y bueno, mucha gente de hecho lo venera a Jesús Malverde y se le conoce como el santo de los maleantes o de los narcotraficantes. La iglesia muchas veces ha salido a decir, no confundan, en realidad Juditas Tadeo es otra cosa, es punto y aparte. Pero fíjense que mucha gente que incluso ni siquiera conoce físicamente la imagen de San Judas Tadeo, le siguen pidiendo porque saben que es un santo muy milagroso. Por ejemplo, hay personas que no saben que lo que tiene en su cabeza San Judas Tadeo es una flamita, una flama que simboliza el Espíritu Santo. Eso es lo que simboliza la flama que tiene San Judas Tadeo en su cabeza. Y esto porque San Judas Tadeo estuvo en una celebración del Pentecostés. Esta es una celebración judía que seguramente los judíos lo siguen haciendo todavía. Esta celebración se hace 50 días después de la Pascua y lo hacen los judíos para recordar que ese día Dios les entregó sus leyes en el monte Sinaí, lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, pero que en realidad son muchas más, se les dio en esta celebración del Pentecostés. Y entonces, pues a quienes hacen esa celebración, en una ocasión se les apareció el Espíritu Santo en forma de llamas sobre su cabeza, y en esta celebración estuvo San Judas Tadeo. Por eso es que se le representa con esa llamita. Además, fíjense que es muy conocido también la imagen que lleva en su mano de un Cristo, ¿no? La imagen de Jesús. Pero mucha gente también dice, bueno, ¿y qué es lo que carga en la mano? Es una imagen de Jesús. Pero además, fíjense que el color verde con el que se representa a San Judas Tadeo significa la renovación y la esperanza. Por eso es que usa este atuendo, la renovación y la esperanza, porque dicen que es el santo de la esperanza o de las causas perdidas. Bueno, pues resulta que San Juditas Tadeo, que ha sido tan venerado a lo largo de tantos y tantos años, fíjense que resultó ser un santo incomprendido, tan incomprendido como lo son la mayoría de las tribus urbanas. Dani, creo que él no es, o así es, hijo. Bueno, fíjense que resulta ser un santo incomprendido, como muchas de las tribus urbanas que se acercan a él para venerarlo. Y aunque no podemos generalizar y no podemos decir todos
todos los que son devotos de San Judas Tadeo son chacas y son maleantes y son narcos. Y no se puede generalizar. Lo que sí hay que decir es que la gran mayoría de estos feligreses sí son pandilleros, la gran mayoría delincuentes menores, ¿no? Es decir, pues asaltantes, chavos que por la droga, pues muchas veces le quitan o despojan de sus pertenencias a otras personas. Y muchos de ellos llegan o tomados o incluso drogados a rendir su devoción a San Judas Tadeo. Y esto, miren nada más, pues resulta que se convierte cada que hay esta festividad allá en San Hipólito, pues en una festividad muy colorida, muy colorida, porque no es algo normal, no es algo a lo que estemos acostumbrados a ver en otro templo, sin importar si es un templo católico o de cualquier otra iglesia. No es algo tan común, más que normal, más común ver a estos muchachitos pues en esa situación o en esas condiciones, ¿no? Pero bueno, fíjense que San Judas Tadeo representa la fe y la esperanza que estos muchachos necesitan, que estas muchachas, muchas de ellas madres solteras, muchas de ellas trabajadoras en los semáforos, que limpian los parabrisas, que necesitan de verdad a alguien que les tienda la mano, ven en la figura de San Judas Tadeo la posibilidad de algún día cambiar sus vidas, de algún día ser diferentes. Muchos de los muchachitos que llegan o muchachitas que llegan a adorar a San Judas, resulta que llegan porque ya han tenido algún enfrentamiento con la policía, algunos estuvieron en peligro de morir por algún ataque de la policía, algún disparo, algunos ya están en situación o que no pueden caminar o que perdieron alguna extremidad por pleitos callejeros o en algún asalto. Entonces, pues por todo eso es que mucha gente ubica a San Judas Tadeo precisamente como el santo de todos estos muchachos que no llevan una vida sana precisamente. Ahora, fíjense nada más, resulta que San Judas Tadeo en realidad también representa una cantidad de dinero enorme. Fíjense que San Judas Tadeo hace mucho tiempo un grupo de italianos, un grupo de gente italiana, resulta que copian la imagen de San Judas Tadeo. ¿Para qué? Para lucrar y comercializar con ello. Algo como lo que hicieron los chinos con la imagen de la Virgen de Guadalupe, cuando este sacerdote, ¿cómo se llama? Norberto Rivera. ¿Se acuerdan ustedes que vendió los derechos de autor de la Virgen? En fin, una cosa espantosa. Pues resulta que estos italianos copian la imagen de San Judas Tadeo para ellos hacer estatuillas, estampitas, calendarios y todo venderlo, comercializarlo. Pero resulta que se enfrentan con que esa imagen está protegida y está resguardada bajo derechos de autor, no pueden hacerlo. ¿Y saben qué hicieron los italianos? Bueno, San Judas Tadeo en una de sus manos sostiene un palo. Ya lo estamos viendo ahí. Un palo, o también le dicen que es un garrote, ¿no? Fíjese que este palo es porque en el momento que San Judas fue apedreado y posteriormente fue pues torturado para matarlo, pues resulta que muchas de estas torturas los hicieron con varas y con palos, y por eso es que él porta una en su mano, de la otra mano tiene a Jesús y la flamita que tiene en su cabeza. Bueno, pues resulta que estos italianos muy astutamente lo que hacen es ponerse a mirar y dijeron, a ver, la imagen original tiene este palo en la mano derecha, pues nosotros vamos a pasársela a la mano izquierda y con eso ya nos evitamos los derechos de autor. Así lo hicieron, fíjense nada más. Y resulta que gracias a eso, pues resulta que San Judas Tadeo pudo ser comercializado también con esta imagen que hicieron los italianos, fíjense nada más cambiándole la mano de derecha a izquierda, con eso ya. Bueno, pues resulta que San Judas Tadeo no solamente cuida a estos muchachos. San Judas Tadeo en realidad es un santo abierto, es decir, hay mucha gente que no es precisamente pues de estos grupos de muchachos y sin embargo son fieles, ¿no? a San Judas Tadeo, y dice mucha gente que es un santo muy milagroso, pero pues obviamente al estar ligado con todas estas bandas, con estas pandillas, pues obviamente también a San Judas pues se le deja como relegado, ¿no? A
así como que, ay, no, con este santo no, porque ayuda nada más a los delincuentes. No es así. Incluso, fíjense que se les llega a llamar a los feligreses de San Judas Tadeo como los chacalos, lacras, los ratas, los malandros, los mugrosos, los drogadictos, los asaltantes. Se les llegan a poner tantos y tantos sobrenombres a estos muchachos, cuando en realidad se les debería de dar una ayuda, lejos de criticarlos, pues más bien ayudarlos, porque casi todos estos muchachos han sido rechazados por la sociedad, y lejos de incluirlos para que puedan ellos salir de estas broncas, pues no, resulta que ellos encuentran más bien cobijo en San Judas Tadeo, y por eso es que cada 28 van, ¿no? Pues digamos que con la única deidad que sí les tiende la mano, con la única deidad que no los critica, con la única deidad que está a su disposición para ellos 24 horas. Bueno, pues resulta que no solo en México hay esta devoción a San Judas Tadeo. Fíjense que en Venezuela, miren, ahí están estos muchachos, fíjense que en Venezuela también se hacen peregrinaciones, pero ahí es el santo de los policías en Venezuela. Ellos son quienes organizan todo, los policías. En Guatemala, fíjense que se conoce a San Judas Tadeo como el santo de los negocios o los trabajos, y les llevan veladoras, les llevan rosas rojas para cuando quieren conseguir trabajo. En Perú, cada 28 de octubre, igual que en México, hacen una mega procesión. Es tan grande esta procesión que hacen allá en Perú que la procesión está calificada como patrimonio cultural de ese país. Imagínense nada más. Bueno, pues resulta que también en Panamá tienen un fervor y una adoración tremenda por San Judas Tadeo, porque pues se le considera uno de los santos con mayor devoción allá en Panamá. En Cuba también es uno de los santos más adorados y más respetados. En Chile, bueno, en Chile también San Judas Tadeo es uno de los santos más queridos, más amados. Y fíjense que tanto es así que al día de hoy es casi imposible que en algún hogar mexicano no haya una figura de San Judas Tadeo. Casi en todos los hogares, por lo menos en los hogares que son cristianos y sobre todo católicos, ¿no? Pero San Judas Tadeo se ha convertido al día de hoy en una referencia, ya no nada más de esas tribus urbanas, prácticamente de toda la gente, ¿no? Y dicen que es muy milagroso. Y pues bueno, ahora en Semana Santa queríamos hablar un poquito acerca de la importancia de San Judas Tadeo en la cultura y en la religión, un hombre que definitivamente pues tiene y ha tenido a lo largo del tiempo una cantidad de milagros que se le han atribuido tremenda, gente que ha caminado, gente que ha salido de los vicios, en fin, muchas cuestiones se le atribuyen a San Judas Tadeo, y ahora ahora en esta Semana Santa queríamos recordarlo. Pero bueno, antes de que me ahogue, porque ya me estoy ahogando, les quiero agradecer enormemente que nos hayan acompañado esta noche, que nos hayan pues acompañado también durante toda la semana. Les quiero recordar que el lunes próximo ya estaremos en vivo para todos ustedes. Muchísimas gracias. Soy Felipe Cruz, el Philip. Nos vemos. Adiós.